¿El impuesto a las ganancias está en revisión? No. No, esa es la reacción al impuesto a los patrimonios más altos. Sí. ¿No? Al aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Exactamente, que no es un impuesto, es una contribución por única vez a las grandes fortunas sí. Que ha ocurrido en casi todo el mundo. Ha ocurrido en Alemania, por ejemplo. A causa de la crisis actual, algunos gobiernos han optado por tomar medidas populistas. Como se había anunciado hace unos meses, el impuesto a las grandes fortunas ya es un hecho en Argentina y Bolivia. ¿Pero en qué consiste este impuesto? ¿Cuáles serán sus consecuencias? ¿Realmente beneficiará a los más pobres? Comencemos. Hola a todos. En un intento desesperado por obtener algo de financiamiento, el gobierno argentino ha optado por proponer un impuesto a las grandes fortunas. De igual forma, el gobierno boliviano, al no tener ninguna idea de qué hacer para poder financiarse, decidió copiar esta medida, que consistirá en cobrarle un impuesto a aquellos que posean una fortuna superior a los 2.5 millones de dólares en el caso de Argentina y 4.3 millones en el caso de Bolivia, con el fin de recaudar dinero suficiente para afrontar la crisis. Esta medida puede parecer razonable para aquellos que tengan poco o nulo conocimiento sobre el tema, pero en realidad es lo más insensato que se les podría haber ocurrido, más aún después de prometer que reactivarían la economía. Para explicarlo de manera simple, estas personas millonarias, que representarían menos del 1% de la población, pertenecen al sector empresarial y productivo. Su riqueza no se encuentra almacenada y estática en algún banco como gran parte de la gente piensa, sino que se encuentra invertida en las empresas y bienes que posee, con el fin de expandirse, mejorando la calidad de sus productos y servicios, ampliando su infraestructura, contratando más personal y generando más riqueza que se reinvierte. Si se aplicara un impuesto de tan solo el 1% de su patrimonio, al sustraerles este capital que no podrán reinvertir, las empresas tendrán que tomar ciertas medidas para poder seguir operando, y los empresarios buscarán ser afectados lo menos posible. Para esto, o se van del país, o se hacen más informales, o despiden empleados, o incrementan el precio de sus productos, o reducen la calidad, etc. Y esto no solo los afectaría a ellos, sino también a toda la población, ya que se incrementa el desempleo, se reduce la producción, algunos productos se hacen más inaccesibles y se genera inflación. Y todo con el fin de recaudar un monto ínfimo con respecto a los enormes gastos a los que se lo piensa destinar. Para entenderlo mejor, veamos algunos antecedentes. En España, a mediados de 2020, Pablo Iglesias habría propuesto el impuesto a los ricos. El economista Juan Ramón Rayo ya habría advertido de sus consecuencias. La propuesta de impuesto sobre las grandes fortunas de Podemos es una propuesta que, por un lado, está totalmente inflada en cuanto a términos de recaudación y que, por otro lado, lo que va a provocar es una fuga de capitales y una descapitalización de aquellos inversores que se queden dentro de nuestro país. En condiciones normales, en condiciones habituales, esta idea ya sería una idea descabellada, porque no tiene ningún sentido gravar con tanta agresividad la acumulación de capital, la inversión dentro de un país. La acumulación de capital es lo que permite incrementar la productividad de los trabajadores y lo que en definitiva permite incrementar sostenidamente los estándares de vida de una sociedad a largo plazo. En un contexto como el actual, donde lo que va a hacer muchísima falta es el capital, es la financiación, que se esté persiguiendo con tantísima saña tributaria al gran ahorrador, al gran inversor, que tenga la osadía de residir en nuestro país, es un disparate tremendamente pauperizador. Y luego de aplicar estas medidas, en España, por ejemplo, con la sola idea de Unidas Podemos para crear este impuesto a la riqueza, a principios de abril de este mismo año de 2020 se había registrado una fuga de depósitos de aproximadamente 22.000 millones de euros hacia refugios fiscales dentro de la misma Unión Europea como Luxemburgo, y no precisamente fuga de depósitos de multimillonarios, sino de cuentas pequeñas, cuentas retail. De igual forma lo explica el politólogo Alex Kaiser en Chile. Yo agarré las 11 familias más ricas de Chile, según esta revista. Dije, a ver, ¿cuánta plata tienen si sumamos todo lo que tienen los 11 más ricos de Chile? Y la cifra total son 31.500 millones de dólares. Porque hay una tesis de que los ricos tienen tanta plata acumulada que es cosa de meterle la mano y arreglamos un montón de problemas. ¿Cuál es el gasto de Chile, del Estado de Chile, en un año? 60.000 millones en un año. Si yo les quito todo lo que tienen y los dejo en pelota literalmente y me gasto la plata para financiar lo que sea, ¿cuántos meses de gasto público financio? O sea, el presidente Jackson o el presidente Boric, cuando llega al gobierno,
y le quite todos los Luxich, a los próximos 6 meses, cuando se haya gastado toda la plata, y además suponiendo que la gastaron bien, va a tener que empezar con los próximos 10. Va a tener que seguir con los próximos 10. Y los próximos 10 le van a dar para 3 meses porque no son igual de ricos que los anteriores. Y después le dan para un mes, después para una semana y después el país Venezuela. El único punto que quiero hacerles yo es que es una falacia decir que hay las típicas familias que se nombran siempre, tienen tanta plata que si se las quitamos podemos financiar todo lo que queramos. No es verdad, no te alcanza para financiar nada. A su vez, para el caso argentino, lo explica el economista Iván Carrino. Si miramos la lista de las 10 personas más ricas de la Argentina, la fortuna agregada de todos ellos llega a la cifra de 35.900 millones de dólares. 35.000 millones de dólares, claramente que parece una cifra enorme, ¿no? Y muchos pueden pensar, bueno, ¿cuántos problemas sociales podríamos resolver si de esa fortuna algo fuera a mejorar la salud, mejorar la educación? Ahora bien, ¿es esto realmente así? De acuerdo al presupuesto de 2019, el gasto del gobierno nacional, primario e intereses, son 4.3 billones de pesos. ¿Y esto en dólares cuánto sería? 107.600 millones de dólares. Es decir, que lo que gasta el gobierno en un año es 3 veces la riqueza de las 10 fortunas más grandes de Argentina. Si efectivamente se expropiara toda esa riqueza y se usara para financiar el gasto público, solo alcanzaría para cubrir 4 meses de gasto. Para cerrar, la idea de que cobrándole impuestos más altos a los ricos se van a resolver los problemas del país es un mito. Incluso quitándoles toda la fortuna a las 10 familias más ricas de Argentina, no alcanza ni para cubrir el gasto público de 4 meses. Por último, constituye una enorme inmoralidad y un ataque directo a los incentivos para crecer, invertir y producir, que, en última instancia, son la base del progreso de un país. Y el economista Mauricio Ríos en Bolivia. Lo que no entienden los gobernantes, por lo general, cuando elaboran una política pública, es que las consecuencias van a terminar agravando el problema que de esa manera pretenden solucionar, ¿sí? Genera exactamente el efecto inverso, agrava la situación. Entonces, no va a ser diferente en Bolivia. Se pensaba que se podía recaudar no más de 14 millones de dólares aproximadamente. Conforme pasó el tiempo, fueron modificando el proyecto hasta tratar de que el impuesto a las grandes fortunas recaude alrededor de 100 millones. Sigue siendo muy poco y lo peor que se va a hacer es espantar todavía más la inversión. Es decir, es una gran contradicción. Como ven, este impuesto solo puede traer terribles consecuencias. Y es increíble que algunas personas apoyen estas nefastas medidas, aun cuando ya lo han explicado muchos creadores de contenido en toda Latinoamérica. Hoy en Argentina se está por tratar un impuesto a las grandes fortunas. Hoy traemos el impuesto a los super ricos. Porque sí, gente, los gorilas se tienen que poner con plata, ¿verdad? Hola gente, hoy hablaremos acerca de otra propuesta de la izquierda destinada al fracaso. ¿Y cuál es? El impuesto a la riqueza. Para tirar as pessoas da pobreza, é necessário livre comércio, empreendedorismo e respeitar a propriedade privada. Para empezar, este es un impuesto tan perverso como difícil de cobrar. Para ponerlo en práctica, el Estado necesita una capacidad de investigación, control, apoyo político y demás con la que no puede contar ni en el mejor de sus sueños. Además, es muy difícil de pagar, porque al mismo tiempo es muy difícil también hacer un avalúo de lo que realmente constituye un patrimonio neto. No es tan simple como decir, es activos menos deuda. Y por si fuera poco, este tipo de impuestos en especial genera fuga de capitales, fuga de talento, pérdida de empleos y por tanto provoca una menor recaudación de impuestos y una caída de la actividad económica en el mediano plazo y hasta la descapitalización de la economía en el largo plazo. Antes de que este impuesto progresivo sobre el patrimonio personal se consolide, terminará siendo un problema para los mismos gobiernos, que eventualmente los obligará a dar marcha atrás. ¿Por qué lo digo? Es por esto que más bien países como Francia, que no es precisamente un país que se precie de tener impuestos bajos o sea muy amigable con la inversión privada internacional, eliminó el impuesto al patrimonio personal en 2017. Y de igual manera también lo fueron haciendo Austria en 1994, Holanda en 2001, Finlandia en 2006 o Suecia en 2007. Finalmente, este impuesto es un disparate de tal envergadura que será muy difícil de aplicarlo o mantenerlo conforme
vaya pasando el tiempo. Como verán, los que ayudan a un país a salir de las crisis no son los gobernantes, sino el sector productivo. Que esta clase de propuesta sea siquiera considerada solo demuestra una completa falta de noción sobre economía. Además de ser un castigo para estos empresarios a pesar de haber donado 22 millones para combatir la crisis durante la cuarentena. Y lo peor es que estos fondos que podrían estar invertidos en empresas exitosas se destinan a enormes gastos ineficientes como empresas estatales con pérdidas millonarias, las cuales no han hecho más que fracasar y que no vale la pena ni privatizar. Espero que el mensaje haya quedado claro. Antes de terminar, quiero recomendar los canales de Alele en Bolivia y Rey Luquitae, que son como las versiones bolivianas de El Dolarcito y Darro Darito, y que están apoyando en la batalla cultural. También recomendar el grupo Movimiento Liberal Libertario Bolivia en Facebook, en el cual dejaremos invitaciones a nuestro servidor de Discord. Espero que hayan pasado una feliz Navidad y que este 2021 sea un año mucho mejor para todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.